seguimos compartiendo una conversa que tengo aquí. No hablemos de entrevista, es una conversa sabrosa que tengo con alguien que puedo decir públicamente que me tengo aprecio y mucho respeto y admiración por el trabajo que hace, como José Rafael Rodríguez. Y bueno, estábamos hablando de esa etapa, José Rafael Rodríguez, del chamo, del adolescente, que de ahí salta a trabajar en Radio Latina. Después que presentas tu examen, ¿cómo llega tu primera oportunidad en el micrófono? Tú sabes que Nelson Villalba, cuando yo me graduó, me dice, bueno, como hablaba él, me dice, Sí, bueno, chamo, sí. ya te graduaste, pero eso no significa que estás listo para salir aquí. Vamos a Nelson. prepararnos. Nelson siendo Nelson. Nelson siendo Nelson. Yo pasaba por lo menos 2, 3 veces a la hora de él tenía la primera guardia en la radio, practicando lectura de noticias, practicando el disc jockey, y él me escuchaba, mejora esto, mejora aquello. Él siempre me decía, tienes que estar listo porque las oportunidades llegan, lo importante es que estés listo. Y vaya, con esa premisa me preparé mucho y pasó algo increíble. Él tenía un programa los domingos en la tarde, una guardia, y un anunciante de la región se le ocurrió patrocinar los resultados del 5 y 6. Ok. Él siempre grababa el programa y yo era el operador que pasaba el programa. Y Mm. él me dice, mira, chamo, ¿sabe? Yo no voy a venir los domingos, pase usted sus resultados, gradúese de locutor. Y yo comencé saliendo al aire dando los resultados de nombrar la marca comercial, una marca de vehículos, presenta resultados del 5 y 6. Y entraba yo, imagínate, Pablo, pichón Temblando. todavía. En la primera válida ganó fulano de tal, número tal, y en la segunda tal, y bueno, y hacía el resumen. Así comencé, y después empecé a grabar comerciales. Vino una Semana Santa y él me dijo, bueno, ya tú estás listo, necesito un locutor para las madrugadas en todo el operativo Semana Santa. En la época nuestra se estilaba mucho eso de la radio, el locutor avance. El locutor avance, y Ujú. así comencé, y mis primeras guardias fueron en una Semana Santa por allá en el año 85, 86, por allí. Y así comenzó todo. Luego comencé a trabajar los domingos en la tarde por Nelson, eh, bajo esa figura que tú citas muy bien, Pablo, locutor Mm. avance, que en ese momento en Latina éramos dos, José Antonio Lovera y mi persona. Imagínate. Y estábamos allí, bueno, atentos cuando cualquiera faltaba, y éramos los que cubríamos cualquier vacaciones, estábamos nosotros allí hasta finales del año 88, que el 27 de diciembre del 88, cuando Mm. nace Latina 99, ya en febrero, como febrero del 69, como emisora comercial, y lógico, ya sí se empezaron a establecer más guardias, tanto en FM como en AM. Y en el momento que haces porque ahí estábamos hablando de una etapa de carrera en la radio como locutor, Como pero ¿en qué locutor. momento te conectas con el mundo deportivo o comienzas a hacer cosas en el mundo deportivo más allá de los avances de los Claro, resultados del 5 y 6? tú sabes que yo tuve la suerte con una persona, bueno, con tu hermano, que es mi hermano también, el gran Ramón, nuestro querido Cusiu, de formar parte del equipo que inauguró la emisora Stereotip acá en Valencia. Claro. Cuando nace Stereotip, al año siguiente viene el Mundial Italia 90. Mm. Y Charito Rojas me dice, bueno, ayúdame aquí con esto. Y la cosa empezó a gustarme. O sea, siempre tenía esa pasión y empecé con... se quedó, tú sabes, ¿no? Eso por Mm. allí, chévere. Yo regreso al grupo de Radio Latina en el 92 y le digo a Octavio Sánchez que quería hacer cosas en producción deportiva. Y Octavio me deja, en primer lugar, producir los segmentos noticieros los segmentos deportivos del noticiero. Pero vienen los eventos deportivos, venía Grandes Ligas, venía NBA, por allí venía ya asomándose el Mundial Estados Unidos 94 y comienzo yo a preparar con Tony Flores, otro querido amigo, Claro, Tony Flores, eh, maestro. top, sí, maestro, amigo y de verdad de los grandes investigadores del deporte. Es correcto. Comenzamos, Pablo, a preparar micros, a preparar historia acerca de los mundiales y wow, aquello fue impactando. Y de eso, de esos micros, de esa parte histórica, saltamos a tener nuestros programas de grandes ligas, tener nuestros programas de mundial de fútbol, la cobertura. Nosotros nos tocó estar presente en Atlanta 96, los Juegos Olímpicos de Atlanta. Comenzó todo aquello, ¿no? Y bueno, inclusive estar en grandes ligas, transmitir para circuitos como Sí, invitado para pero, el pero, circuito pero local. eso me lo estás diciendo muy rápido. Estás hablando de eventos importantes, José Sí, Rafael, no, y nos que a tocó lo vivir. mejor no estaban dentro de tu agenda de manera inmediata, ¿no? No, no lo estaban, de verdad que no. Fueron apareciendo uno tras otro. Bueno, llegamos inclusive a un momento en el año 95 que Celestino a ellos, que era el comentarista de baloncesto
con Nelson, de La Voz de Trotamundo, no podía venir a Valencia ese año, tenía un compromiso profesional. Nelson me dice que lo acompañe, vaya que honor, imagínate, trabajar al lado de Nelson y bueno, sustituyendo a Celestino, vaya, tremendo honor. Y también fue una gran puerta. Hasta que llegó Pablo, una oportunidad que nos marcó a todos. Por allá en el año 95 vienen las transmisiones regionales de béisbol profesional de los diferentes equipos. Nos llama Juan José Ávila, quien era el presidente del Magallanes en aquel momento, el señor Alfredo Guadarrama, para, bueno, ver si queríamos explorar eso, qué podíamos hacer con la televisión regional. Y tuvimos aquella primera transmisión donde Ramón era nuestro querido director, comenzó César, comenzó Tony, comencé yo, allí comenzamos todos ya formalmente a sumergirnos en el mundo del deporte, especialmente el béisbol. En Fue, ese fue, fue momento, un momento que marcó la vida de todos nosotros, de sí. todo lo que te O acabo de sea, nombrar. que Ramón Rivas Cusiu, mi hermano, ha estado en fases importantes allí de tu carrera. Claro, claro, crecimos juntos y de verdad que nos tocó vivir unas cosas maravillosas juntos en radio. Recuerdo a Ramón formándose al lado de un gran amigo en común como él era Alcides Yarves, que era el que Sí, lo llevaba a la radio y él sí. empezaba a manejar los controles. Después en Estereotip ya él haciendo la guardia de noche, luego nos involucramos con el deporte en televisión regional y cuando se planteó esto de, bueno, mira, vamos a transmitir Magallanes, bueno, yo iba para el estadio con tu hermano. Yo era los que en aquellos años difíciles del béisbol acá, digo Sí, difíciles para los magallaneros, que el equipo sí, no le iba sí, muy bien, estábamos Ramón y yo sentados más de una vez, bueno, llorando aquellas derrotas. sí. Y bueno, Y a ver, José Rafael, cuando me comentas esto, en qué momento cuando ya tú comienzas a ver, comienzo a estar ya en lo que me gusta, bueno, voy Juegos Olímpicos, estoy transmitiendo en canal regional, en el momento que comienzan ya las transmisiones con Navegantes del Magallanes, en el momento que te dicen, mira, usted va a ser narrador de los juegos, o está invitado, o va a iniciar con los Navegantes del Magallanes, va a entrar en el circuito. ¿Fue algo que buscaste? ¿Fue algo que te llegó? Y en el momento que recibes la noticia, en lo particular, ¿cómo te sentiste? Pablo, siempre para uno un sueño de vida, ¿no? Lógico. Sí, Y más que tus primeros referentes en deporte eran Felo Ramírez, claro, claro, Carlito González, sí, padre, que para mí sigue siendo el mejor comentarista que hemos sí, tenido en béisbol. Vaya, qué señor tan brillante. sí. Eh, bueno, cuando eso aparece, por ahí en el año 2002, me lo dice el señor Juan José Ávila, me dice, José, necesitamos una persona que nos acompañe. El circuito, bueno, por muchas cosas había quedado nada más Carlos, Damaso Blanco y un locutor comercial. Ya no estaba Beto, ya don Carlos lamentablemente había partido. Entonces el señor Juan José Ávila me dice, te necesitamos por lo menos de backup. En ese 2002-2003 no se dio, vino aquella situación por la cual no se terminó la temporada, Ujú. aquel paro, pero en el 2003 sí ya me incorporé y comencé al principio inclusive, sí, una especie de backup, pero mi primer trabajo fue inclusive llevar los comerciales, porque no había quien, además de Víctor Córdoba, un Sí, locutor brillante, extraordinario, pero Víctor no podía hacer todos los partidos, entonces evidentemente tenía que estar yo allí por él. Y allí comenzó, después vino Jesús Molina a hacer la parte de comercial, yo gran comencé chocolate. a Gran Chocolate, entonces yo comencé a cubrir a Carlos cuando Carlos le tocaba hacer televisión y por allí comenzó toda esta relación que mira, en un abrir y cerrar de ojos, Pablo, llevamos para 20 años, increíble, ¿no? Sí, así es. Llevamos para 20 años. José Rafael, vamos a hacer la pausa y ya en minutos estamos de vuelta. José Rafael Rodríguez, nuestro invitado en el día de hoy. Esto es para nuestra plataforma Infoenlace, por supuesto, para UniTV en Margarita y para todo nuestro país a través de UniTV. Y por supuesto para Somos Noticias en los Estados Unidos. Vamos a la pausa y ya en minutos estamos de vuelta.